Primero tenemos que recordar cuál es la función del sistema digestivo. Este sistema se encarga de todo el proceso de digestión, ¿no? Valga la redundancia. La digestión es el proceso en el cual podemos transformar los alimentos que ingerimos en sustancias muy pequeñas y estas sustancias pequeñas pueden ser absorbidas a nivel del tubo intestinal para ser posteriormente utilizadas por todo el organismo. Entonces, es un proceso sumamente importante. Si ustedes se ponen a pensar de las cosas que todos los días nuestro organismo necesita, con excepción del oxígeno que ingresa por la vía respiratoria, todo el resto de nutrientes necesarios para todas nuestras células tienen que ingresar por el sistema digestivo. Es la única forma por la cual pueden entrar. Se imaginarán también que si el sistema digestivo falla, estos nutrientes no pueden ingresar al sistema circulatorio y no pueden ser utilizados por las células y vamos a tener un grupo de enfermedades relacionadas con ello. Entonces, es sumamente importante el papel que cumple este sistema. El sistema digestivo se divide morfológicamente en dos grandes componentes. El primer componente es el tubo digestivo, también llamado tracto gastrointestinal o canal alimentario. Este tubo digestivo es sumamente largo, en un adulto mide varios metros de longitud, empieza en la cavidad oral, en la boca, y termina en la región anal. El segundo componente son todos los órganos que de forma accesoria o de forma anexa están unidos a este tubo digestivo. Aquí incluyen una serie de órganos que van a secretar sustancias que van a ayudar a la función final que es la digestión. Entonces, si bien el objetivo final es poder formar los nutrientes, los alimentos en fragmentos muy pequeños para ser absorbidos, para poder realizar todo esto, el sistema digestivo tiene que hacer esta serie de funciones. Primero, los alimentos tienen que ingresar al tubo digestivo. Los hacemos ingresar en un proceso que conocemos como masticación y finalmente deglución. Después, este alimento tiene que ser transportado, ¿no?, por todo el tubo digestivo, ¿no? Tiene que haber un movimiento que constantemente haga avanzar a estos alimentos desde la boca hasta la parte final del tubo digestivo, como es el canal anal. El movimiento más importante es el movimiento peristáltico o peristaltismo, ¿no? Tercero, las glándulas exocrinas, que son parte de los órganos accesorios, van a secretar una serie de sustancias que ayudan a la digestión de los alimentos que han ingresado. Cuarto punto, los alimentos comienzan a ser digeridos, es decir, que comienzan a transformar estos alimentos en moléculas cada vez más pequeñas para poder ser absorbidos. Justamente el quinto paso es la absorción de los nutrientes. Una vez que las sustancias son muy pequeñas, estas pueden ya ser absorbidas en el tubo intestinal. Lo más común es que esto ocurre en el intestino delgado. Finalmente, los productos que no pudieron ser digeridos por alguna razón, se transforman en las heces y van a ser expulsados del organismo en un proceso que se conoce como defecación. Entonces, estos son los 6 puntos, como serían las funciones generales del sistema digestivo, para cumplir la función principal, que es el proceso de la digestión. Entonces, la clase va a consistir en primero hablar de la estructura del tubo digestivo y los órganos accesorios, y finalmente ver en forma resumida todas las funciones. El tubo digestivo va a consistir en todas estas estructuras, ¿no? En la boca o cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el canal anal y el ano, ¿no? Aquí los podemos ver esquematizados aquí, la cavidad oral número 1, faringe número 9, esófago número 10, estómago número 11. ¿No? El intestino delgado, dependiendo de sus porciones, está con el número 8 aquí, el número 14 también, ¿no? El número 6, el duodeno, todo ese es intestino delgado. El intestino grueso está representado por el número 15 principalmente, el número 16 es el recto y el 17 es el ano, ¿no? Entonces todo este gran tubo, ¿no?, que como les dije tiene una dimensión de muchos metros en el adulto, forma el tubo digestivo.
Los órganos accesorios son los órganos que facilitan el proceso de digestión. Comprenden varias estructuras como los dientes y la lengua que están en la cavidad oral. ¿No? Las glándulas salivales, ¿no? El páncreas, el hígado y la vesícula biliar que están en la cavidad abdominal, estos tres últimos están en la cavidad abdominal, producen una serie de sustancias, una secreción que ayuda al proceso de la digestión. Muy bien, entonces, para hablar del tubo digestivo, antes de hablar de todos sus componentes, tenemos que ver cómo está formado en una visión general. Para eso tenemos que ver la pared del tubo digestivo. De hecho, el tubo digestivo es bastante similar, ¿no? Desde el esófago hasta el recto, ¿no? Sí, desde el esófago hasta el recto, el tubo digestivo está compuesto de 4 capas que van de adentro, desde la parte más interna hacia la parte más externa. Estas 4 capas son la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la capa más externa de todas es la serosa en muchos casos o en algunos la adventicia. De estas 4 capas, la mucosa, que es la más externa, es la que más va a variar, la que más cambios va a sufrir dependiendo del órgano que estemos viendo. ¿Qué quiere decir? Que la mucosa del esófago, por ejemplo, es diferente a la mucosa del estómago y esta a su vez es diferente a la mucosa del intestino. Las otras capas son bastante similares. La submucosa, por ejemplo, en todo el tubo digestivo está compuesto de tejido conectivo y vasos sanguíneos. La muscular propia, por ejemplo, básicamente está compuesto de capas de músculo liso, principalmente. En algunas áreas todavía queda músculo esquelético voluntario. Recordar que el músculo liso es involuntario, ¿no? Finalmente, la última capa, como les dije, es la serosa o adventicia. A lo largo del tubo digestivo es más común encontrar serosa. En algunos órganos encontramos solamente adventicia. Acá tenemos un esquema donde podemos ver las 4 capas del tubo digestivo. Como les dije, la capa más interna, aquí de color amarillo, es la mucosa. Toda esta sección es la mucosa. Es la que les dije, es la que más varía entre órgano y órgano. La segunda capa es la submucosa, que está aquí de color gris. ¿De acuerdo? Les dije, está compuesta de tejido conectivo y vasos sanguíneos. La tercera capa, la capa muscular propia, ¿no? Que está compuesto principalmente de músculo liso, involuntario. Y finalmente la última capa, aquí está representada la serosa, que tiene células, un peritoneo con células mesoteliales. En el caso que no existiera células mesoteliales, esto se transforma en una adventicia. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden de estas 4 capas. Son muy similares a lo largo de todo el tubo digestivo. Vamos a ir en detalle estudiando cada una de estas 4 capas. La mucosa, como les dije, es muy distinta entre cada órgano que forma parte del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque cada porción del tubo digestivo tiene una función distinta. Y al tener una función distinta, la mucosa que posee tiene que ser distinta para poder hacer la respectiva función. Cada mucosa a su vez está compuesta de 3 capas, digamos, o 3 estructuras. Esto es sumamente importante que lo recuerden. Toda mucosa está compuesta primero por un epitelio. Estas células del epitelio todas asientan o están ubicadas sobre una membrana basal. Ustedes al inicio de su curso tuvieron una clase sobre los epitelios y estudiaron distintos tipos de epitelios, ¿no? Vamos a ver que en la mucosa del tubo digestivo vamos a ver varios tipos de epitelios. Por debajo del epitelio, por debajo de la membrana basal, vamos a encontrar una lámina propia, que está compuesta de tejido conectivo. La última capa de la mucosa, la capa más interna, es la muscular de la mucosa. Es una capa delgada de músculo liso involuntario que separa la mucosa de la capa que viene por debajo, que sería la submucosa. Como les dije, la mucosa varía mucho entre órgano y órgano, y lo que más varía de la mucosa son sus epitelios. Por ejemplo, el esófago, el epitelio que posee es un epitelio estratificado escamoso. Este epitelio le confiere al esófago una función principalmente de protección, protegerse del bolo alimenticio que va a pasar por sus paredes. En cambio, el epitelio del estómago es distinto. Cambia de un epitelio estratificado escamoso, se transforma en un epitelio glandular simple, que adopta las formas tubulares y acinares. ¿Por qué? Porque la principal función del estómago es la de secretar sustancias. ¿De acuerdo?
En cambio, el intestino delgado, por ejemplo, tiene también un epitelio compuesto de un epitelio glandular simple tubular. Pero la función del intestino es básicamente de absorber y en menor grado de secretar sustancias. Algo similar ocurre en el epitelio del intestino grueso. ¿De acuerdo? Entonces vean, 4 órganos distintos del tubo digestivo tienen epitelios completamente diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se ve la mucosa del esófago, ¿no? Podemos ver sus 3 componentes, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿De acuerdo? En este caso el epitelio es un epitelio poliestratificado plano, sin queratina, no queratinizado, o también llamado epitelio escamoso, ¿no? Este epitelio es característico del esófago. ¿De acuerdo? Del esófago. Vean que la lámina propia es tejido conectivo con vasos sanguíneos, ¿no? Para nutrir al epitelio, y la capa de muscular de la mucosa está compuesto de músculo liso, ¿no? Debajo de esto, donde está señalando el puntero, vendría la submucosa, ¿no? Que es la segunda capa más interna. Justamente esta submucosa se parece mucho a la lámina propia. Está compuesto de tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y aparecen unas estructuras nerviosas. Todo el tubo digestivo está lleno de unas células nerviosas, de neuronas modificadas. Uno de estos grupos de neuronas se localizan en la submucosa y forman un plexo que se llama el plexo de Meissner. Importante porque estas neuronas son las que van a regular la secreción del tubo digestivo. Unas salvedades en el esófago y en el duodeno, el duodeno es un segmento del intestino delgado. En esta submucosa vamos a encontrar unas glándulas de tipo mucinoso. Solamente en estos 2 órganos están estas glándulas en la submucosa. Si ustedes ven el estómago, si ustedes ven el intestino grueso, no van a encontrar estas glándulas. La tercera capa es la muscular propia, que ya les dije, principalmente es músculo liso. Cuando el músculo liso se organiza en la muscular propia, no se organiza de cualquier manera. De hecho, se organiza en 2 capas. Una interna, que tiene una disposición circular, y una capa más externa, que tiene una disposición longitudinal. Para recordar esta distribución se utiliza el acrónimo CILE, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. ¿De acuerdo? Esto es muy similar en todo el tubo digestivo. Algo importante, entre estas 2 capas, interna y externa, existe otro grupo de células nerviosas, otras neuronas modificadas, que forman otro plexo, que es el plexo de Auerbach, ¿no? Este plexo de Auerbach tiene como función controlar la contracción y relajación de este músculo liso. ¿De acuerdo? Algunas variantes de esta capa, el estómago, por ejemplo, es un órgano que tiene inclusive una tercera capa oblicua, ¿no? Ya que una de las funciones del estómago es contraerse de una manera bastante fuerte para fragmentar los alimentos. Entonces necesita más músculo liso para hacer esa función. Algunos órganos, como la faringe, el esófago y el canal anal, tienen músculo esquelético voluntario, por lo cual podemos mover a voluntad, ¿no? En vez de músculo liso, ¿no? Eso es una variante también en esta tercera capa. Aquí tenemos una fotografía donde tenemos un área de la capa muscular propia. Arriba tendríamos la circular interna, abajo la longitudinal externa, y entre las dos aparecen estas células redondas muy grandes, que son las neuronas modificadas, formando un grupo y constituyen el plexo de Auerbach, ¿no? Plexo de Auerbach. Finalmente, la capa más externa, habíamos dicho que la mayoría del tubo digestivo es la serosa, ¿no? La serosa está formada por peritoneo visceral de la cavidad abdominal, por lo tanto tiene células mesoteliales. Entonces, ¿cómo reconocemos que una parte del tubo digestivo tiene serosa? Porque encontramos en su última capa células mesoteliales, que forman el peritoneo visceral. Algunos órganos, como el esófago, ¿no? Como el duodeno, por ejemplo, no tienen serosa, ¿no? Y en su lugar, en vez de serosa, tienen adventicia, que está hecho de tejido conectivo. Es obvio que en estos órganos no vamos a encontrar células mesoteliales en su última capa.
Para sintetizar todo lo que hemos dicho de las 4 capas de la pared del tubo digestivo, les estoy mostrando una fotografía muy panorámica de un corte transversal del esófago. Entonces aquí vemos el corte transversal del esófago. Todo lo que es blanco sería la luz del esófago. Es decir, el alimento tiene que pasar por esta luz en su camino hacia el estómago, ¿no? Y aquí podemos ver la mucosa, ¿no? Acá está señalada la mucosa, vean ustedes, ¿no? Ya sabemos que la mucosa, el epitelio de esta mucosa es un epitelio estratificado, plano, sin queratina. Por debajo de la mucosa tenemos la submucosa, compuesto de tejido conectivo, vasos sanguíneos y un plexo, ¿no? El plexo de Meissner, ¿no? Como ese esófago tiene unas glándulas submucosas acá, ¿de acuerdo? La tercera capa es la capa muscular externa o muscular propia, ¿no? Vean cómo está organizado en 2 capas, ¿no? Una capa más interna y una capa más externa. Si es interna será circular interna, si es externa longitudinal externa, el cile famoso. La última capa, ¿no? Como es esófago, el esófago no tiene serosa, en vez de eso tiene adventicia compuesto de tejido conectivo. Entonces esto es una visión muy general de las 4 capas de la pared del tubo digestivo representadas aquí en el esófago. Vamos a ver que esto es muy similar conforme vayamos viendo los distintos órganos del tubo digestivo.